Sofía. Reuniones culturales del grupo de Sejimín, hoy 7 de enero a las 6 de la tarde con nuestra reunión número 241. Mis experiencias dermatológicas y de vida en el Amazonas. Nuestra invitada es la doctora Sofía Restrepo, quien nos va a hacer la moderación, el doctor Juan Guillermo Chalela. La doctora Sofía Restrepo es egresada de la Universidad de los Andes y dermatóloga del Hospital Militar Central, Universidad Militar Nueva Granada. El doctor Juan Guillermo Chalela Mantilla es egresado de la Universidad del Rosario, especialista en medicina interna del Hospital Militar Central y especialista en dermatología del Centro Dermatológico Federico Lleras. Juan Guillermo fue fundador del Servicio de Dermatología del Hospital Militar Central y fundador de la Unidad de Fototerapia en Bogotá. Ha sido 2 veces presidente de Asocolderma, maestro de la dermatología latinoamericana del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología y ha sido o es profesor emérito del Hospital Militar. Es secretario ejecutivo de la ADNI. Creo que eso es Asociación Colombiana de Medicina Interna, autor de 3 libros de dermatología para dermatólogos y 2 para médicos generales, coautor de libros de medicina interna y dermatología. Tiene más de 15 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, entre ellas el New England Journal of Medicine, y es actualmente Juan Guillermo profesor de la Universidad Militar y de la Universidad de los Andes. Bueno, pues ya con esta presentación de la doctora Sofía Restrepo y el doctor Juan Guillermo Chalela, no me queda más que agradecerles, lo mismo que en este momento ya tenemos 26 personas conectadas, 27 directamente, y vamos a tener una muy buena asistencia. Juan Guillermo, te paso la palabra para que nos cuentes un poquitico cómo va a ser la mecánica de la reunión de hoy y después, con gusto, oiremos a la doctora Sofía Restrepo. Tienes la palabra, Juan Guillermo. Muchas gracias, Jorge. Un saludo especial para todas las 20 y tantas personas que están aquí acompañándonos, 27. Aquí tenemos dos personas que están saludando por el chat. Creo que es Arturo Argote, sí, Arturo, muy bien, perfecto, es uno, y el otro es un metiche ahí que tiene a veces la doctora Restrepo en su computador, no sé por qué siempre le aparece, pero bueno, aquí estamos. Bueno, primero, Jorge, gracias por pensar en nosotros para iniciar el año, que estamos iniciando el año con inmenso gusto, con inmenso cariño, y podemos decir pues que estamos muy felices de pertenecer a ese grupo, a esa agrupación científica que tienen ustedes y que tú comandas, Jorge, y en donde estamos ahí pendientes permanentemente. Últimamente nuestros aportes han sido más de recetas y de comidas libanesas que de otras cosas, porque yo no soy tan buen escritor como todos los demás que están ahí. Entonces hablo de lo que me gusta y del Atlético Bucaramanga. Hoy vamos a presentar a la querida Sofi. Le digo Sofi porque la conozco desde su formación como estudiante de medicina. La tuve a mi lado durante una de sus rotaciones en la Universidad de los Andes, allá en la Fundación Santa Fe, y me acompañó a hacer consulta, a ver pacientes, y yo la acompañé también a que fuera poco a poco organizándose para que ella sintiera que la dermatología era su futuro. Se presentó bueno, salió de los Andes con muchos triunfos, muchas estrellas, y se presentó en el Hospital Militar y pasó.
hizo su residencia en el Hospital Militar, donde también le fue muy bien y salió adelante. Siempre estuvimos juntos, ¿no? No solamente desde que era estudiante, sino además en su residencia en Hospital Militar. Siempre hubo algo en común para que trabajáramos juntos e hiciéramos muchas cosas en común. Conocí a su familia, conocí y me siento muy orgulloso de eso y los admiro extraordinariamente. Sophie es una persona muy ¿De curiosa. cuánto tiempo? Sophie es una persona muy curiosa. Sophie, a ella, ella les va a contar ahora la anécdota, pero Sophie encontró que en una clínica de Leticia estaban invitando para que algún dermatólogo llegara allá y ella me contaba que no había terminado de mandar la carta cuando ya le estaban contestando que la esperaban. Ella nos cuenta ahorita ahora cómo fue eso. Pero ¿por qué Sophie? Sophie tiene un consultorio y tiene su trabajo muy bien organizado, lo hace muy bien. Sus pacientes, como compartimos algunos de vez en cuando, viven muy contentos con ella, con su atención y con sus conocimientos. Y sin embargo, le dio por Leticia, por ese amor a su país y por esas ganas de ayudar. Entonces terminó haciendo consulta en Leticia, alternándola con su consulta aquí y con su familia, porque Sofía es mamá de dos niñas y entonces tenía que estar entre los dos lugares. Vamos a oírla. Ya tuvimos la ocasión de oír su conferencia en las reuniones propias del Hospital Militar, pero nos gustó tanto que se me ocurrió cuando Jorge me dijo que iniciáramos el año con dermatología, se me ocurrió que esto sería una cosa bonita, porque si bien va a mostrarnos unos casos muy interesantes que ha tenido que recibir allá y que he revisado, algunos que los ha compartido conmigo, tiene otra cosa, la experiencia de ir al Amazonas, y creo que es parte de lo que aquí se quiere hacer en estas conferencias. Entonces, como la estrella de esta reunión es Sofi, no soy yo, entonces le voy a dejar el balón a Sofía. Sofía, bienvenida. Usted sabe que me siento muy feliz y muy orgulloso de tenerla aquí con nosotros. Y le quiero agradecer por su rapidez con que aceptó eh, estar aquí. Cuando uno está viejito y alguno de sus alumnos le acepta las locuras que uno tiene, uno se siente muy bien. Entonces así me siento yo. Y Sofi, le tiro el balón porque le toca a usted parar la de media volea y hacer el chut de tiro libre para iniciar esta reunión. Bienvenida, Sofi, y adelante. Muchas gracias, doctor Chalela, por sus lindas palabras. Muchas gracias a la invitación, gracias al doctor Jorge Felipe Ramírez y a toda esta agrupación que ustedes integran para presentar esta charla. Entonces, pues vamos a empezar. Entonces se llama Mis experiencias dermatológicas y de vidas en el Amazonas. Entonces, primero me voy a presentar. Mi nombre es Sofía Restrepo. Soy médica egresada de la Universidad de los Andes y luego hice mi rural con la Fuerza Aérea en Catam. Pablo Navos has joined the meeting. No sé qué es lo que usted tiene en su computador, Sofi, que se mete esa voz, pero entonces van a perdonar todos. Usted siga, usted siga. LCT Usaba has joined the meeting. Entonces, soy egresada de los Andes y hice mi rural en Catam con la Fuerza Aérea y luego hice mi residencia en el Hospital Militar. Y hoy en día trabajo hace aproximadamente unos 7 años en mi consultorio privado. Johanna has left the meeting. Que queda en el norte de Bogotá, donde soy muy contenta. Tengo mis pacientes, tengo una vida, pues mucho trabajo, pero me comenzó a hacer falta algo que veía yo mucho durante la residencia, que era esa parte clínica que uno va perdiendo cuando está en el consultorio privado. Y yo pues soy muy activa en un grupo de egresados del Hospital Militar porque comparten casos muy interesantes y veía que de vez en cuando una doctora y un doctor ponían, hay una plaza disponible en la clínica de Leticia,
y volvía y aparecía el mismo mensaje meses después. Y otra vez hay una plaza en la clínica de Leticia disponible y volvía y aparecía el mensaje. Entonces un día, en medio de esa, digamos que ese vacío que me faltaba por llenar, escribí y prácticamente en cuestión de horas ya tenía una respuesta, más o menos, doctora, cuando empieza, usted dice, usted manda. Vitopia has joined the meeting. Me van a pedir disculpas, no sé qué pasa con ese robot que habla, pero hemos tratado de silenciarlo y no he podido, pero entonces va a continuar. Johanna has joined the meeting. Diana Arenas has left the meeting. Y entonces, en medio de... Vanessa Torres has left the meeting. En medio de intentar llenar ese vacío, apareció esta gran Enrique oportunidad. Ardila has joined the meeting. NR has joined the meeting. Apareció esta gran oportunidad para ir a la clínica de Leticia. Entonces, esta es una foto vieja. Marco Antonio has joined the meeting. La primera vez que yo fui a Leticia Amazonas fue aproximadamente 30 años. Yo tendría 9 añitos. Fui con mi familia. Mi familia también es una gran amante de la naturaleza y de iPhone nuestro DeMarco país. has left the meeting. Y de nuestro país. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando era chiquita, porque cuando uno se monta en un avión y uno es chiquito y está en la ventana, comienza a ver como el mundo es como si se vieran las casitas chiquitas, las carreteras chiquitas y los ríos. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención que esto eran kilómetros y kilómetros y kilómetros Wilson Del Valle has joined the meeting. de una selva densa, de una selva que solo se ve selva desde la ventana del avión, y es un vuelo que no es tan corto, es un vuelo de más o menos 1 hora y media, donde 40 minutos aproximadamente está uno viendo selva, sin una sola carretera, sin una sola casita, y sin, inclusive los ríos es tan densa que no se ven. Y me acuerdo que esta imagen me marcó a mí cuando era niña, pero además 30 años después, la primera vez que fui, porque llevo yendo ya 2 años, voy y visito unos días, cada mes, unos mesecitos, vuelvo, esta misma, este mismo escenario me impactó, de esta selva tan densa durante tantos kilómetros, hasta que aparece un río que es la autopista, que yo le digo la autopista, que conecta a toda esta selva tan densa y que además parece una anaconda, y cuando ya aparece uno sabe que ya se está acercando a una ciudad muy grande que se llama la ciudad de Leticia. Y resulta que la ciudad de Leticia es como si fuera una isla en medio de una selva muy densa. Es una isla, yo le digo isla porque alrededor solo hay selva. Rolando Campo has joined the Y meeting. la forma de llegar acá es Flor Alba únicamente has left the meeting. por vía fluvial o por avión, y el vuelo directo es el vuelo de Bogotá, que es 1 hora y media más o menos de vuelo desde Bogotá. Y entonces encontramos a Leticia y es un pueblo, es un puerto que, como otros puertos, es un puerto, en los puertos pasa mucho, los puertos no son tan seguros, en los puertos hay narcotráfico, en los puertos hay prostitución, pero alrededor en este puerto hay una gran ciudad, que es Leticia, que no es una selva. Leticia está rodeada de la selva, pero como tal es una ciudad. Y es una ciudad donde habitan más o menos 50.000 habitantes, y en el departamento del Amazonas hay aproximadamente 80.000, lo cual quiere decir que en toda esa selva inhóspita que uno ve desde el avión deben haber 30.000 habitantes aproximadamente, que su autopista para llegar a la civilización es el río y todos sus afluentes, el río Amazonas. O la otra vía es por medio de un avión a 1 hora y 40. Y comienza uno a entender que esto es en el sur del país, que esto es en el hemisferio más sur del país y que está completamente desconectado del resto del país y que es un propio mundo.
Es un propio mundo que me ha enseñado mucho. Como ciudad hermana, Leticia tiene es una ciudad fronteriza que tiene Andres has joined the meeting. dos ciudades importantes y una es Tabatinga. Tabatinga es la ciudad del Brasil que es fronteriza, completamente fronteriza, porque la del Perú toca llegar por río. Para que se hagan una idea de qué tan fronteriza es, acá no hay que pasar un peaje, acá no hay que cambiar, no hay que mostrar un documento, uno simplemente cruza Arturo la Argo calle. to everyone. To turn off the voice notification that announces when someone joins a Zoom meeting. Key steps: access Zoom settings. Log into your Zoom account and go to Settings. Select In Meeting Basic. Under the Meeting tab, find the In Meeting Basic section. Toggle off the notification. Locate the sound notification when someone joins or leaves option and toggle it to the off position. Noah Pulido, iPhone has joined the meeting. Les voy a pedir disculpas, no sé qué está pasando, ahí recibí unas instrucciones de cómo silenciar al robot, pero no, esa instrucción que ya nos dieron, ya la hicimos. Entonces toca tener paciencia y pues pido disculpas porque ya hicimos unas pruebas técnicas antes y no lo logramos solucionar. Entonces continúo. Y Tabatinga es una ciudad fronteriza que uno no tiene que mostrar un documento para entrar, uno simplemente cruza la calle y al cruzar la calle llega. Y una de las cosas que más llama la atención es como inmediatamente la infraestructura cambia. Las calles se vuelven más pavimentadas, mejor pavimentadas, los edificios son más organizados, cambia inmediatamente la moneda, la lengua es otra. Pero con todo y este cambio LTT visual, Saba has left the meeting. iPhone Cisa has left the meeting. con este cambio, digamos que con este cambio LCTU Saba visual, has joined the meeting. les voy a pedir disculpas, no sé cómo hacer para que esto no suene. Mira, el problema es cuando alguien entra o sale. Ahí es que el robot habla. Entonces, voy a tratar de... Permítanme un segundito. Vamos a tratar de conectarlo desde otro computador, a ver si logramos. Perdón. O desde el celular también. Ya estamos en proceso. Recording in progress. Stop share. Parece que se logró porque han entrado y salido varios y el robot no ha hablado. Sin embargo, yo no me he salido de esta, pero voy a cambiar de computador igual. Qué pena con ustedes. Les pido mil disculpas. Vamos a ver si ahora sí la logramos. Acá voy a compartir. Y la presentación. Pablo, la presentación acá.
No pongo la presentación. Share. Oh, qué pena. Gracias a Dios todo. Sí. Cambio acá. Listo. Ahí se oye un eco. Ah, listo, perfecto. Entonces, muchas gracias. Les pido disculpas. Ahí se oye mejor, ¿cierto? Bueno, ahí ya me oyen. Sí, se oye bien, se oye Lo bien. oímos bien, no hay problema. Perfecto. Entonces, muchas gracias, qué pena los inconvenientes. Entonces, cuando estaba, voy a retomar, cuando la ciudad hermana o la ciudad vecina de Leticia estaba Tinga, que es brasilera, y llama mucho la atención que esto es solamente cruzar la calle, en ningún momento te piden un documento, en ningún momento, pero la hora cambia inmediatamente. Inmediatamente tú estás en otro horario con una hora de diferencia, la lengua cambia, y la infraestructura cambia. La infraestructura es una infraestructura mucho más organizada, las vías se ven mejor pavimentadas, pero con todo y esto, los pacientes y mucha gente de Tabatinga viene a Leticia a recibir la salud colombiana. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención porque es una ciudad que está muy organizada, pero nuestra Leticia, digamos que presta una mejor salud. Y la clínica está ubicada exactamente donde queda como este cambio de frontera y es muy curioso porque uno está en consulta y cuando son tantos pacientes que uno ve en un día, uno no sabe si uno está una hora atrasado o está volando o llega un punto donde uno simplemente ya deja de mirar el reloj porque uno no sabe si es que está atrasado o está al día en la consulta porque el horario cambia en cualquier momento de hora. Y uno de los grandes retos, tal vez el reto más grande, es que es una ciudad que tiene muy poca, digamos que la red de virtual o de internet es muy floja. Entonces hay días donde hay horas donde se cae el sistema y después toca ponerse al día con las historias clínicas. Pero si eso además uno está viendo casos difíciles y uno quiere un apoyo o buscar un diagnóstico o acordarse de una dosis de un medicamento, pues se vuelve muy precario en el sentido que uno deja de tener ese apoyo tan importante que es el Internet. Pero en Leticia hay Internet, así fluctúe y no sea tan buena la red, pero a pocos kilómetros cuando uno sale por las carreteras que rápidamente vuelven trochas porque ya no son carreteras, la señal se pierde completamente. Entonces, les voy a confesar que cuando yo llegué a la clínica de Leticia, yo estaba convencida que iba a haber puras enfermedades tropicales, que iba a haber enfermedades de muy difícil diagnóstico, muchas enfermedades como leishmaniasis, lobomicosis, y realmente esto es una ciudad grande, como les comenté, tiene 50.000 habitantes aproximadamente, entonces la consulta es muy parecida a la consulta que uno tiene en Bogotá, o sea, llegan los mismos adolescentes con un acné noduloquístico que van a requerir de isotretinoína, que toca hacerles un seguimiento por la isotretinoína, las mismas acatosis nigricans en las mujeres jóvenes con una resistencia a la insulina. De hecho, así Leticia esté en la mitad de la selva, la mayoría de su población está en sobrepeso porque allá también llegan los chitos y allá también llegan los chocorramos llenos de sellos de es malísimo para la salud y la gente, digamos que no se alimenta únicamente de frutas y verduras como pues uno pensaría por ser en la mitad de la selva. Y también
Están las lesiones hipopigmentadas, que son tan difíciles de diagnosticar, y a esto hay que sumarle que son húmedas, entonces la descamación fina que uno está acostumbrado a tener como una guía para ver de qué tipo de hipopigmentación se trata, pues ya pierde un poquito su peso. Y también están las mujeres vanidosas, como las que llegan a los consultorios en Bogotá, que tienen muchas queratosis seborreicas y quieren que con una sola crema o con un solo procedimiento se le quiten todas sus queratosis, o una crema mágica para curar el melasma, que también es muy difícil de manejar en Bogotá, tanto como en Leticia. Y las lesiones que uno dice, juepucha, tengo 5 impresiones diagnósticas, pero hasta no tener una biopsia, una confirmación histopatológica, pues realmente no estoy 100% segura de qué se trata. Y que además, pacientes que uno toma esa biopsia, pero nunca vuelven. Y nunca llegó el resultado de patología, y queda uno pensando qué sería. Y también esas queloides muy difíciles de manejar, pero que uno leía en los libros que en nuestra población afrodescendiente existe tal cosa como las queloides espontáneas, que son queloides que aparecen de la nada y que uno indaga y pregunta y el paciente no tiene un antecedente, un traumatismo previo que explique semejantes queloides, y que uno sabe que tiene que descartar una lobomicosis, pero son igual de difíciles de manejar acá que allá. Y esas lesiones que uno queda patinando entre será una queratosis actínica, una seborreica, un léntigo maligno, y que la única forma de uno estar realmente seguro es con una biopsia confirmatoria. Y eso sí, unos carcinomas un poquito más grandes a los cuales yo estoy acostumbrada en el consultorio particular, pero que todos hemos visto en la residencia o en el cancerológico, que son lesiones que llegan más avanzadas y que lastimosamente uno no va a poder solucionar de todo, sino solamente va a poder biopsiar, y después a esta paciente va a tocar remitirla a Bogotá para que sea atendida por consulta de dermatología general, para que luego sea atendida por la Junta de Tumores, para que luego sea remitida a una cirugía micrográfica de MOS, para que luego sea remitida a una cirugía plástica. Y uno sabe que esta paciente no es que sea una descuidada que hasta ahora consulta, sino que yo fui la primera persona que pudo ver a la dermatóloga que pudo ver y que realmente se salía de sus manos poder consultar antes, pero que mientras que se cumplan todos esos trámites administrativos, pues va a ser un carcinoma aún más grande. Y los carcinomas típicos en las puntas nasales, y no todos los pacientes son de fototipo oscuro, muchos pacientes son de fototipo claro y que han recibido pues un sol muy intenso y que uno aprende rápidamente a diagnosticar, como sucede en la consulta de Bogotá. Y cuando ya uno está cansado y son las 7:30 de la noche, porque obviamente cuando uno va toca aprovechar cada segundo de la doctora dermatóloga, y ya son las 7:30 y uno quiere irse a acostar porque al día siguiente ya tiene un día de procedimientos intenso, igual de intenso a la jornada de consulta, es cuando llega ese paciente que realmente me pone a mí en el contexto social tan importante que es tener un especialista ya, que es el paciente que tiene 70 años, que tiene un deterioro neurológico crónico realmente no diagnosticado, pero que puede ser un estilo de demencia senil o demencia, que el acompañante es un menor de edad de 15 años que no conoce muy bien la historia clínica del paciente, pero que este paciente además viene desde un resguardo indígena, y para llegar a esta consulta a las 7:30, cuando su consulta segura era a las 4, pero llegó al final, es el que realmente necesita de un especialista. Y uno en ese momento dice, Dios mío, si yo estuviera en Bogotá. Y entonces se da cuenta de lo difícil que es un manejo cuando uno está pues aislado del resto del país. Entonces,
y que toca hospitalizarlo porque tiene un riesgo grande de entrar en una eritrodermia por un compromiso de lo que parece ser una psoriasis vulgar que compromete aproximadamente el 80% de su superficie corporal y que si estuviera en Bogotá es un paciente que yo digo puede volver mañana para iniciar la ciclosporina, pero que yo sé que no hay mucho más que hacer sin hospitalizarlo. Y cuando lo hospitalizo, sé que no tengo ciclosporina, que sería lo que iniciaría en un hospital en Bogotá, que es lo que saca un inmunomodulador que saca rápidamente a los pacientes de una psoriasis tan extensa. Y le preguntan, listo, doctora, ¿y entonces qué le vamos a dejar a este paciente? ¿Lo vamos a hospitalizar y qué le vamos a dejar? Le dejamos corticoide sistémico y uno, no, porque uno sabe que es lo primero que le van a poner en urgencias. Y resulta que el corticoide sistémico está completamente contraindicado en los pacientes con psoriasis vulgar, sobre todo así extensa, porque tienen un mayor riesgo de una eritrodermia y de presentar una psoriasis pustulosa. Y le dicen, entonces, ¿qué le vamos a dejar? Y uno dice, bueno, no tenemos ciclosporina, dejémosle corticoide tópico. No tenemos, doctora, en este momento no tenemos corticoide tópico. Y uno dice, Dios mío, ¿qué le voy a dejar? Pero se lo conseguimos, se lo tenemos para mañana. Entonces uno comienza a pensar, bueno, pues dejémosle vaselina pura, tomémosle exámenes, los exámenes pues regresan normales, excepto por una anemia, y dice uno, ivermectina, pues porque eventualmente va a tocar inmunomodularlo y le dejamos ivermectina un poquito justificando la hospitalización mientras que uno piensa qué va a hacer con este paciente. Pero gracias a Dios allá contamos con un gran equipo, un equipo de trabajo social, una médica familiarista, genial, un médicos generales, el corticoide al día siguiente lo consiguieron, hay psicólogo. Y este paciente no solamente tiene esta psoriasis vulgar, sino que tiene también eneuresis, no controla esfínteres, tiene mucha ansiedad, está agresivo, lo acaban de sacar de su comunidad durante horas, quién sabe cuánto para llegar acá y está en un hospital. Entonces, para mí en ese momento fue como tal vez lo que más necesita este paciente es un poquito de equilibrio en toda su parte funcional, que le pongan un pañal, darle algo que lo ayude a dormir, empezarle una alimentación con horario y gracias a Dios, con unos pocos días de estos cambios y vaselina pura y unos 3 días de clobetasol tópico, el paciente pasa de tener un PASI de casi 50 a 30, que es algo que en mi experiencia nunca había visto y solo con devolverle la funcionalidad al paciente. Y la verdad fue muy gratificante ver cómo retornarlo a darle seguridad, un pañal, comida, comienza a ayudar y pues obviamente con los emolientes y los corticoides tópicos. Y en el momento que toca tomar una biopsia, porque pues los que somos dermatólogos sabemos que la psoriasis se diagnostica clínicamente y no con histopatología, pero cuando un paciente viene a una comunidad, toca darle un diagnóstico para, por si acaso yo no vuelvo, que en su historia clínica y que la gente sepa que esto no se trata de una enfermedad contagiosa, que lo pueden abrazar, que no les va a pasar nada si se meten al agua con él. Y cuando voy a tomar la biopsia, unos días después aparece en el brazo de este paciente este tatuaje, que es un pez vampiro, que me hizo entender que detrás de este paciente no solamente había una historia clínica importante y unas placas gruesas de psoriasis, sino mucho más y un entorno social que yo no conocía y que me encantaría, digamos que en ese momento, profundizar más. Y gracias a Dios, allá cuento con un equipo de unas doctoras amantes puras de la medicina pura y dura, que es la doctora Margarita
Ramírez, que es una médica general que trabaja en todas partes. Ella está en urgencias, está en los partos, está en todas partes en consulta. Y la doctora Milainis Telles, que es una médica familiarista, que gracias a este equipo, a este paciente se le puede continuar un seguimiento, porque en ese momento es, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Lo remitimos a Bogotá? Es un paciente que no sabe hablar español, que tiene una demencia, o hablamos y estamos en contacto con los familiares, con trabajo social, y que el paciente esté en Leticia durante su tratamiento antes de volverse a la comunidad, pero para eso hay que entregarse, y eso es lo que hace la doctora Milainis, que va por su cuenta propia a visitar a los pacientes y hacer una visita domiciliaria para ver que efectivamente un tratamiento en una psoriasis vulgar tan extensa, tópico, funcione. Entonces, esto es ya como al mes de la salida del paciente, y vemos que el PASI en este momento está prácticamente en 10, es una reducción notoria. Lo que se ve para los que no son dermatólogos son unas placas hipopigmentadas de aspecto residual. Acá no hay placas de psoriasis, y el paciente está tranquilo, está durmiendo, está emocionalmente bien, y este seguimiento lo hace ella con su corazón y me cuenta y me dice, mira cómo estaba evolucionando el paciente, y realmente es muy gratificante. Pero la verdad no hay psoriasis vulgar que aguante un tratamiento tópico, así uno quiera mucho. Entonces, en sus próximas visitas domiciliarias, comienza a presentar estas lesiones muy pruriginosas en miembros inferiores, también como un espectro anular. Entonces, lo bueno es que ella ya tiene una comunicación conmigo y dice, doctora, ¿usted cuándo vuelve? Yo le digo, yo vuelvo tal fecha, y el paciente está para el día de mi próxima consulta con unas lesiones que además evolucionaron de una manera drástica, muy pruriginosas, y comienza uno a pensar, ¿será que esto sí es una psoriasis? Pero ya le tomé una biopsia y la biopsia confirmó psoriasis. ¿Será que es algo más? ¿Será que esto es una neglecta? Y se toma una biopsia, y en este momento se hace uno de los cambios más importantes. Anteriormente las biopsias me las estaban leyendo un patólogo general, y no es por desmeritar nada, pero los casos difíciles en dermatología tienen que ser leídos por dermatopatólogos. Los dermatopatólogos conocen las enfermedades más difíciles, y en este momento se habla con el director de la clínica y se logra un cambio muy importante en la estructura, que es que así como las patologías se iban a Bogotá y tenían que hacer todo ese trayecto para ser leídas, pues que las leyera de una vez un dermatopatólogo, confirmando un diagnóstico, una variante muy rara que yo no sabía ni que existía, que es una psoriasis verrucosa, y con una indicación 100% de tratamientos sistémicos. Se hace todo el trámite administrativo, se hacen todos los exámenes y se inicia Metrotexate con una mejoría del 100% de las lesiones desde la última visita que estuve, desde el inicio hasta la última visita que estuve, eh, con un paciente que presenta una mejoría impresionante en su calidad de vida. Ahora, el paciente está perdiendo peso, ahorita está haciendo un síndrome constitucional, sus paraclínicos de control del manejo con Metrotexate están dentro de límites normales, y hay que buscar otra causa de por qué está haciendo este síndrome constitucional. Sin embargo, esto no se puede hacer si uno no está visitando al paciente, trayéndolo, llevándolo, y quien hace eso es la doctora que está allá, y conmigo nos estamos comunicando todo el tiempo. Pero esta mejoría implica que él ya no vuelva a su comunidad. Él ya vive en el casco urbano de Leticia, porque el Metrotexate se debe aplicar cada tanto y no debe ir, no puede estar yendo y viniendo. Ojalá eventualmente se pueda organizar para que él tenga unas temporadas donde pueda ir, pero el paciente se encuentra bien. Y en ese momento, cuando aparece ese tatuaje en ese brazo, ese pez vampiro, me dio mucha curiosidad saber qué
existía detrás de todos esos pacientes que pasaban por semejante recorrido para llegar a recibir una atención médica de uno, y como uno oye que vienen tan de lejos y las dificultades. Y en ese momento fue cuando decidí que también yo quería conocer más a fondo las comunidades y la primera vez que llegué fue a esta comunidad, es la comunidad de Mocagua. La comunidad de Mocagua es una comunidad a 2 horas por vía fluvial, cuando el río está alto. Cuando el río está bajo, estas 2 horas se pueden extender un poco más porque el río se vuelve un gran desierto, entonces el muelle se puede mover inclusive hasta 2 horas más, y toca además caminar para llegar a la comunidad, pero es aproximadamente a 2 horas y es una comunidad mixta de ticunas, cocamas, huitoto, nucac, yagua, que todas estas diferentes etnias se han mezclado formando una comunidad muy linda que se llama Mocagua, y fue un abreojos ver cómo no es que estén en una selva inhóspita, es que nosotros somos los ignorantes que no conocemos qué hay en esta selva inhóspita. Hay comunidades con culturas. Ellos creen en sus propios dioses, ellos tienen sus propias historias, ellos tienen una cultura detrás, una cultura que todos los colegios deberían enseñar, así como sabemos de los egipcios y sabemos de los mayas. En Colombia deberíamos tener un libro donde hablan de estas religiones y se cuentan las anécdotas, porque tristemente esto se ha venido perdiendo. Y además es lindo, las comunidades son bonitas. Este es Saúl Mendoza y el artista León, que se encargan de pintar unos murales espectaculares en las casas de esta comunidad, y que fuera de eso, cuando uno lo llevan a la selva, es un trayecto respetuoso, no es como cuando o fui de niña a la isla de los micos, que es turístico y las fotos con los 1000 micos encima. No, acá hay un respeto inmenso por la naturaleza, y entrar a la selva es casi que un ritual donde hay que pedir permiso para entrar, y llega un punto donde está tan frondosa la selva que uno mira alrededor y 3 metros para allá no se ve, 3 metros para allá no se ve, y el cielo no se alcanza a ver de lo frondoso que es, y se respeta a la flora y se respeta a la fauna. Y para ellos coger algo tan sencillo como una piedra del piso, una flor, toca pedir permiso a la curupira o a la madre naturaleza para poder llevarse algo de estos bosques. Y hay un gran respeto por esta selva, que si uno se emociona y ve un animal, le dicen a uno silencio, la idea no es asustarlo, la idea es solo observarlo, y se da uno cuenta que el ignorante, por pensar que esto era una selva inhóspita, es uno, y que hay mucho por aprender detrás. Todavía la pesca ya es muy ancestral, la pesca es una pesca con nylon, lo cual es muy lindo, no hay una pesca con dinamita. Y los niños desde muy chiquitos aprenden a nadar, casi inclusive antes de caminar. Y en ese momento yo veo que hay mucho más detrás de estos pacientes que veo en mi consulta, cuando es una consulta que no es muy parecida a la de Bogotá. Bueno, una de las grandes ventajas de estar allá es que cuento con una sala de cirugía completamente dotada. Es una sala de cirugía grande, hay anestesiólogo, hay auxiliares de enfermería, hay esterilización, y eso para mí ha sido una gran ventaja porque puedo también diagnosticar. Entonces, no es solamente ir y ver y decir este paciente necesita una biopsia, como puede pasar en algunas brigadas de salud, sino
uno tiene la gran oportunidad de casi que programar a los pacientes de consulta para el día siguiente para sus procedimientos, y son procedimientos donde hay una lista de espera grandísima para los procedimientos, pero son procedimientos que uno se siente en un lugar seguro para hacerlos, y comienza uno en ese momento a pensar, bueno, entonces hay unas guías de cáncer de piel que fueron hechas en Estados Unidos, luego fueron extrapoladas a Colombia, y esas guías de manejo del cáncer de piel realmente aplican para todos los pacientes que hay en Colombia. Obviamente las guías son guías, uno se guía por las guías, los pacientes son pacientes individuales y uno de tomar decisiones es basado en ellos. Pero entonces en la guía de cáncer de piel, pues lo primero sería tomar una biopsia, luego esa biopsia se manda a patología, luego toca volver a citar al paciente con el resultado de patología, luego toca remitir al paciente a un centro donde hay dermatología oncológica, luego muy seguramente ese paciente va a tocar que llegue a la junta de tumores, como les mencioné anteriormente. Luego hay que decidir cuál es el manejo, si es quirúrgico o no, o es tópico, y en ese momento uno entiende que ese no es el trayecto que puede tomar la paciente, y esto es obviamente en casos muy excepcionales. O sea, el del carcinoma en el ojo, obviamente uno tiene que remitirlo, pero en vez de tomar una biopsia, uno dice voy a hacer de una vez una resección, porque estamos claramente frente a un carcinoma vasocelular, y es una paciente que igual la biopsia le va a dejar una cicatriz. Entonces le estoy adelantando a la paciente sus pasos administrativos, obviamente solamente en casos muy contados. Bueno, esta es la biblioteca y el Museo Etnográfico de Leticia. Es un edificio muy bonito, es un edificio del Banco de la República, y como todos los edificios o gran parte de los edificios del Banco de la República, la arquitectura es espectacular. Y en un huequito que tuve, creo que fue como el hueco de almuerzo, un día me fui a la sala de investigadores a mirar qué podía encontrar de dermatología. Yo soy muy curiosa, y pues dice sala de investigadores, y pues los dermatólogos también podemos investigar, y encontramos un libro que me llamó mucho la atención porque tiene unas esculturas precolombinas donde muestran diferentes patologías de la piel. Acá vemos uno en el cuero cabelludo, otro en la región malar, con unos diagnósticos de posible carcinoma escamocelular en seno maxilar, y caigo en cuenta yo que estos pacientes llevan mucho tiempo recibiendo manejo ancestral. Su medicina ancestral lleva funcionando durante mucho tiempo. Entonces, uno no llega a las comunidades y uno dice, por ahí viene un paciente con leishmaniasis y este tiene un carcinoma extenso y este tiene una cromomicosis. No, lo cual me hizo pensar, bueno, ya cuando los pacientes llegan a uno es porque se salieron de todos sus caminos y digamos que quemaron todas las cartas de esa medicina ancestral para llegar a una medicina tradicional como la nuestra, pero me puse a pensar cómo será que estos pacientes están, digamos que no llevan todos con unas enfermedades tan evolucionadas, y resulta que ellos tienen sus propios centros medicinales, como es este puesto medicinal de Alicia, donde se utilizan diferentes plantas para diferentes patologías, como es las hemorroides, las hemorragias, el resfriado común. Y dentro de estas me llamó mucho la atención la sangre de grado, porque decía sana el cáncer y también ayuda a curar heridas y cicatrizar. Entonces, la sangre de drago viene de una corteza que se llama el Croton leachesi, es una sangre que viene de esta corteza, y al investigar esta sangre de drago no solamente tiene efectos a nivel quimiotáctico, sino también tiene efectos antiproliferativos, antimicrobianos, y ellos los utilizan en las heridas y pues según lo que cuentan con muchos casos de éxito. Y resulta que
no solamente soy yo la que lo ha investigado, sino que hay otros investigadores como los de la Universidad Militar Nueva Granada que han empezado a leer acerca de la importancia de medicinal del género de este Croton lechesis, y se acuerda uno que es que muchas de las medicinas que nosotros utilizamos vienen de plantas, solo que fueron plantas que ya fueron estudiadas, ya fueron dosificadas, que ya tienen una dosis como tal, dentro de ellas la hidroxicloroquina, antimaláricos que utilizamos mucho en dermatología, o el ácido salicílico, la digoxina que usan los cardiólogos. Entonces, fue como un abre puertas para no solamente juzgar que todo lo que viene de la selva es un menjurje, sino que de pronto toca es investigar más acerca de estas plantas medicinales que llevan usando durante tanto tiempo. Pero esas plantas medicinales también son uno de los mayores retos en mi consulta, porque los pacientes cuando llegan ya quemaron todas las cartas y se han puesto todo. Entonces, cuando llegan, uno puede estar entre 7 diagnósticos diferenciales, entre una dermatitis de contacto química irritativa, un herpes zóster, un fogo salvaje, un carcinoma escamocelular, una leishmaniasis, y resulta que es una paciente también de una comunidad bastante lejana, en el caso de ella, también una cerca a Moquegua, a Macayacu, que se ha puesto una cantidad de plantas y que además está sobreinfectada. Entonces, ¿qué hay debajo? Realmente es muy difícil saberlo, y uno se toma un cultivo con cocos gram positivos y se empieza un antibiótico con una mejoría notoria a la semana, y en ese momento pues se toma una biopsia que resulta reportando una queratosis seborreica, que a lo mejor se venía tratando de una manera que no tocaba, y la paciente pues tiene una cicatriz extensa de una dermatitis que venía produciendo durante mucho tiempo, pero se va muy contenta y feliz de nuevo a su comunidad. Este es uno de los murales de Saúl Mendoza. Bueno, este es uno de los casos más difíciles que vamos a presentar. Esta es una paciente que se llama Mónica, es una paciente también como de 74 años, es una paciente que cuando llega a la clínica es porque una de las doctoras que trabaja allá, que es la doctora Margarita Ramírez, se comunica de alguna manera con las comunidades y saben y le notifican que hay una paciente que tiene una lesión de larga data y que cuando venga una dermatóloga, pues necesita su atención. Y llega una paciente con esta placa extensa cubierta por esta costra, mal informante, también a duras penas sabe hablar español. La hija con la que viene no vive con ella. Un olor muy fuerte y muy intenso, y uno sabe que bajo esta costra puede haber miasis, puede ser un carcinoma, puede ser una leishmaniasis, puede ser un Cerium de Celsum, puede ser, o sea, el abanico de los diagnósticos, pero lo que hay que hacer es limpiar, y se toma también un cultivo con una bacteria gram positivo multiresistente, lo cual lo hace uno pensar que además esta paciente ya ha recibido varias veces tratamiento antibiótico sin mejoría, y debajo se encuentra esta úlcera extensa con unos bordes elevados, cauchosos, no dolorosa, no tenía miasis, gracias a Dios, y igual se le dejó pues su purga y se hospitaliza ante la sospecha pues de ese abanico de posibilidades, y ahí sabe uno que pues las biopsias son fundamentales. Se toman 2 biopsias que reportan leishmaniasis cutánea, biopsias, una de una lesión que se extendía hasta el cuello y la otra de la región frontal, con una lectura de dermatopatología. Y pues gracias a trabajo social y al equipo que contamos allá con la doctora Milainis, se
logra empezar un tratamiento para esta paciente que también toca hospitalizar y se hace toda la tramitología para empezarle su tratamiento con glucantime, que no fue fácil conseguir, y se acompaña a la doctora Milainis en las consultas virtuales para la aplicación de glucantime y hacer una prueba terapéutica en el sentido de ver que esté funcionando el tratamiento y que esté cumpliendo con los criterios de curación. Entonces, esto es cuando hay señal, la doctora me manda una foto, yo le contesto, la paciente espera, cuando yo le contesto, entonces sí continúa o no con el tratamiento, una guianza en los paraclínicos, con una mejoría casi del 100% de la leishmaniasis en el primer ciclo de glucantime, pero no con criterios de curación completos, por lo cual tocó solicitar un segundo ciclo. Y cuando todo parece estar pintando divino y súper chévere, la paciente tiene un trauma cranoencefálico, se cae de una hamaca, presenta unas convulsiones. Y cuando yo comienzo a preguntar acerca de ella, la doctora Milainis me dice, no, doc, imagínate que tuvo que ser remitida. Y yo, ¿remitida a dónde? No, pues no está acá en Leticia, remitida me imagino que está en Bogotá, que es donde su EPS remite a los pacientes cuando requieren de neurocirugía. Y en ese momento yo, pero Mila, ¿cómo está nuestra pacientica? ¿Cómo podemos localizarla? Y no hay forma de localizarla hasta que la doctora Milainis recibe un mensaje de uno de los familiares y le cuentan que fue remitida desde Leticia a Villavicencio y que lleva un buen tiempo en un resguardo indígena, según ella describe como un cucarachero de la cantidad de cucarachas que habían y que no ha podido recibir su atención médica porque su EPS está en un proceso de terminación, o sea que están acabando con la EPS, pero que eventualmente van a recibir la atención, que la paciente ya no está convulsionando y esta paciente entonces dura unas semanas en Villavicencio, miren lo lejos que es Leticia de Villavicencio, y finalmente recibe la atención médica en Villavicencio y dicen que no, que es una paciente que no puede ser atendida en Villavicencio y entonces es remitida a Bucaramanga, vean la distancia entre Leticia y Bucaramanga, donde efectivamente sí es atendida y es atendida por neurocirugía y neurocirugía dice que requiere de otra biopsia, se toma otra biopsia de dermatología, una biopsia pequeña que reporta que ahí ya no hay leishmaniasis, que no existe ningún tumor maligno en esta lesión, pero que la paciente tiene unos hallazgos en el TAC, entonces que se hace una junta y esto es después de leer además unas historias de páginas y páginas y páginas de copy-paste para uno entender qué era todo lo que estaba sucediendo con esta paciente. Y finalmente la vuelven a remitir a un resguardo a un albergue indígena donde dura otras semanas y se toma la decisión que por su EPS y por no tener el cubrimiento se debe remitir de nuevo a Leticia y a Leticia vuelve a llegar y nosotros en ese momento no nos enteramos que la paciente está en Leticia, sino la doctora Milainis se encuentra con una familiar en la plaza de mercado y le dice, ¿y dónde está la señora Mónica? No, ella está en la casa, parece que el tratamiento de ella tiene que ser paliativo y la doctora Milainis, esto es para mostrar las distancias recorridas, va a la casa de la paciente y encuentra que ahora esta paciente tiene esta lesión nueva, una lesión con muy mal olor, que además la paciente que también tiene una demencia se quiere quitar con la mano y que no hay ningún plan de manejo después de pasar por todo Colombia
para esta paciente. Entonces, en ese momento se comunica conmigo, se vuelve a hospitalizar a la paciente, se identifica en el cultivo una pseudomona y como sabemos, una pseudomona resistente, como diría la doctora, eso es un bicho internacional. Entonces, además, vuelve a Leticia con un germen adquirido en un hospital y se inicia su tratamiento con antibiótico y se toma la difícil decisión de cómo hacer una resección de esta lesión nueva que puede ser un tumor, puede ser una metástasis, puede ser un melanoma, puede ser una cromomicosis, puede ser un granuloma telangiectásico, puede ser pues también el abanico de posibilidades. Y en este momento lo más difícil es quién va a tomar esta biopsia. Está la doctora, que es médica familiarista. Está el maxilofacial, que es quien hace muchas de las cirugías allá, que es un odontólogo. Y pues se logra organizar para que tome la biopsia un médico general y estamos a la espera que salga el resultado de la patología para poder definir el tratamiento y hacer el seguimiento de la paciente. Entonces ya tiene una adecuada evolución y una curación de la biopsia que fue tomada en estos días. Y acá está en el hospital el día de su cumpleaños acompañada. Bueno, pero lastimosamente no todas las historias que uno le gustaría contar son los pacientes que uno les puede hacer un seguimiento tan claro como son estos. Muchos de los pacientes son pacientes que uno no vuelve a ver por las mismas dificultades que implica para ellos llegar a la consulta por las variaciones de la altura del río. Y uno le gustaría que todos los pacientes tuvieran una evolución divina como es la evolución del acné. Y resulta que en dermatología hay muchas enfermedades huérfanas. Hay genodermatosis como la epidermolisis bullosa o la piel de mariposa, que por más de que uno quiera y haga todo por estos pacientes, pues no se van a mejorar. Y entonces son los pacientes que además se desaparecen y uno comienza en ese momento, deja de ser dermatóloga, deja de ser médica y se vuelve uno es mamá. Y uno comienza a decir, ¿cómo puedo salvarle la vida a esta niña? Y mueve uno todo lo que pueda para ayudar a una niñita de 5 años con una epidermolisis bullosa. Ustedes imagínense lo que es tener piel de mariposa en la selva. Es el peor entorno para uno tener piel de mariposa y es una niña que su piel es lo de menos porque es una niña de 5 años que a duras penas habla, a duras penas camina, porque lleva muchos años en los brazos de su mamá con toda la razón para protegerla de todo ese entorno. Y uno en ese momento trata de hacer hasta lo imposible y se comunica con la Fundación Debra y la Fundación Debra conoce perfectamente que hay una paciente con piel de mariposa porque el diagnóstico se hizo inicialmente en Bogotá y que como está en desnutrición por todas las pérdidas transcutáneas por su misma enfermedad, hay que ayudarla y uno mueve montañas y logra por avión mandar 200 frasquitos de Ensure que se asegura uno con foto que eventualmente lleguen a la comunidad. Y resulta que por más de que uno haga todo eso, son pacientes que uno nunca más vuelve a ver, pero también entiende que no es porque haya una negligencia, no es porque esa mamá no quiera llevar a su hija a las consultas médicas. Quiere decir que es que esta mamá vive muy lejos y para ella llegar a estas consultas médicas es muy difícil. Y su otra opción es abandonar la comunidad donde vive y resulta que en su comunidad ella cuenta con toda la red de apoyo que puede tener una mamá. Cuenta con hermanas, tiene una abuela para que la cuide cuando ella va a la selva y hace lo que tenga que hacer de recoger o cumplir con sus labores. Hay una escuela donde pronto no van a aprender a programar, pero aprenden a cómo sobrevivir en esta selva que, como aprendimos todos con el documental o el libro o la historia de los niños del Amazonas, es una selva que si uno desde niño no aprende a sobrevivir en ella, pues se lo come a uno vivo. Y resulta que esta mujer seguramente está haciendo hasta lo imposible
por su hija, pero lo que no puede abandonar es su red de apoyo y su entorno, porque eso es lo que más le va a permitir a ella tener las fuerzas para seguir adelante, y uno aprende a no juzgar. Bueno, esta es otra foto en la comunidad de Mocagua, con otro de los murales de los artistas que les mencioné. Y esta foto la traigo para mostrarles que es muy satisfactorio saber que además las comunidades no están completamente abandonadas, no, las comunidades tienen alcantarillado, tienen unas vías que están además basadas en Puerto Nariño, que es la ciudad autosuficiente, la única ciudad autosuficiente y completamente ambiental de Colombia. Tienen, como ven, una red eléctrica, y además, cuando uno visita otras comunidades alrededor, como es la de San Antonio de Perú, se da cuenta lo bien que nuestros gobiernos pasados han cuidado estas comunidades, y que no es que los pacientes estén en un abandono total, y que además en gobiernos pasados se han preocupado por cuidarlos, y encontramos estos paneles solares muy grandes e importantes con los que pueden poner música y tener acceso a información, y pues no hay internet, pero no están digamos que en una situación así como tan precaria. Esta es una foto ya de mi papá. A las comunidades he ido con mis hijas, con mi esposo y con mis papás. Esto es un árbol. Yo soy una fanática de los árboles, y este es un árbol que me encantaría decir que es colombiano, pero no lo es un ojé. Dicen, porque no es una ceiba, es un ojé, que es el árbol más grande que han encontrado en la selva amazónica. Lo encontraron aproximadamente hace 2 años y está ubicado en la comunidad de San Antonio. Estos son unos yarumos, un bosque de yarumos donde viven los osos hormigueros, que son lo más divinos, obviamente estos con binóculos. Y estas fotos las traigo como para recalcar lo difícil que se vuelve el transporte y la comunicación en las épocas de sequía. La penúltima vez que fui, el río estaba lo más seco que había estado en la historia, según cuentan. Yo converso mucho con los pacientes, entonces todos contaban que el río estaba seco, que eso quería decir que todo estaba más caro. Y pues efectivamente, yo no sé si fue que me tumbaron, pero a comparación de la primera vez que fui, me compré una gaseosa que costó 6.000, y esta penúltima vez que fui costaba 12.000, porque cuando el río se seca quiere decir que todos los insumos, y esto implica también los insumos médicos, llegan es por vía aérea, o que es mucho más costoso hacerlos llegar a Leticia, y también para los pacientes, porque caminar estas arenas no es fácil, son lodosas y son profundas, y es un llamado a atención porque ya está mejorando, ya el río está subiendo. Me imagino que ahorita, si vuelvo en febrero, va a estar pues bastante más alto por las lluvias, pero este cambio en estas sequías va a ser cíclico, y creo que los gobiernos van a tener que empezar a pensar en los cambios que esto quiere decir para esta ciudad y las comunidades que están alrededor en cuanto a la comunicación, porque se vuelve muy difícil para los pacientes que viven en las comunidades acceder a Leticia. Bueno, ya casi terminando, esta es la Casa del Arte. También es el mural de Saúl Mendoza y León. Y esta es una foto que traigo de mi última visita, que es un poquito más lo que viene en el futuro. Entonces, hablando con la clínica y con la doctora Milainis, ojalá logremos una consulta virtual formal,
no por celular cuando yo pueda y cuando tú puedas y tú, sino que podamos planear las próximas visitas. Con eso, cuando yo voy, yo ya sé cuáles son los pacientes que voy a ver, un espacio para consultas de primera vez, pero un espacio de seguimiento. Y en dermatología utilizamos mucho el nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido nos ayuda a curar un montón de patologías y este fue el gran avance la última vez, que fue conseguir un tanque para tener nitrógeno líquido durante la consulta. Y resulta que el nitrógeno líquido es fácil de conseguir en Colombia donde hay ganadería, y en Leticia no hay ganadería. Entonces, cuando llegué a la consulta feliz a estrenar, pues había evaporado completamente, pero estoy segura que en un futuro se va a lograr solucionar, y con este solo cambio podemos no solamente ir diagnosticando, sino también tratando queratosis y un montón de patologías que podemos ir adelantando en la misma consulta. Entonces, esto es más hablando de lo futuro y cómo podemos mejorar en un futuro. Finalmente, es, esta foto la traigo como, ya, pues ya les conté la foto, pero un mensaje que me gustaría a mí dar es que los dermatólogos y los especialistas en Colombia solemos ser muy egoístas con nuestro conocimiento. Resulta que pacientes hay para todos y de sobra. Y siento que faltan plazas para especialistas. Deberían haber por lo menos 3 dermatólogos por ciudad importante departamental, y deberían haber muchos más especialistas. Y nosotros, los que somos especialistas, deberíamos ser mucho más generosos con nuestro conocimiento. Por ejemplo, enseñarle a los médicos generales a eventualmente, obviamente guiados por uno con una foto previa, que uno sepa que es una biopsia, que se puede hacer, enseñarles a tomar biopsias para que el día de mañana uno llegue es más a solucionar y no toque diagnosticar desde un principio. Y es una invitación a que todos los que somos especialistas demos nuestro conocimiento y lo podamos propagar, y ojalá compartir con los médicos generales que nos ayudan tanto en nuestro país. Y finalmente, esta es una foto ya en la casa de mis papás en Villeta. Es una foto de un cuadro que le compraron a Saúl Mendoza cuando fueron a acompañarme a Mocagua. Y la comparto porque cuando yo inicié esta aventura o esta nueva etapa de mi vida, yo quería dar, yo iba era a dar y dar y dar mucho de mí, y resulta que terminé fue recibiendo mucho más, y cada vez que voy, así muchas veces diga, esta es la última vez que voy a ir, cuando vuelvo a Bogotá llego recargada de la cantidad de amor que uno recibe y de conocimiento de lo que es nuestro país, y de pronto también una invitación a que demos más, porque cuando damos terminamos recibiendo mucho más de lo que creemos. Y, y eso fue todo. Muy bien, muy bien, Sofía, muy, muy bonita la charla, además emocionante ver este tipo de cosas, tengo que decirlo. Estoy viendo aquí en el grupo de gente que está acompañándonos, que fueron 40 personas durante toda su conferencia. Tuvo que salir el doctor Germán Gamarra y entonces solamente hay 39, pero bueno. Eh, y todo el mundo muy, muy, ¿cómo se dirá? Muy sensibilizado por todas estas cosas que usted, Sofi, nos acaba de contar. Aquí yo quiero decirle que hay gente que asistió a esta reunión en donde personas del nivel o de la categoría del profesor Álvaro Acosta de Hart, uno de nuestros maestros y uno de los
una de las personas ícono de la dermatología colombiana, el profesor Michel Faisal, que la saludó temprano. Está Luz Estela Montoya de Bayona, una queridísima colega de Bucaramanga. Gina Gómez, profesora de varias facultades de medicina. Daniela Sabac, una dermatóloga joven, y hay muchos más. En el camino entró Paola Plata también, que es otra dermatóloga. Muy bien. Pero le tengo una sorpresa que usted ya sabía, que estaba ahí, pero quiero que ella abra su micrófono, y es la doctora Milainis. La doctora Milainis, su amiga, su compañera, está aquí acompañándonos, y ahora le cuento que hay médicos de otras especialidades, como Manuelito Cadena, gran señor, gran amigo, cirujano general, profesor suyo, creo, en la Facultad de Medicina. Entonces, y creo que está también la doctora Noradilia Pulido, quien hizo el rural allá en Leticia. Pero yo quiero que la doctora Milainis abra su micrófono, ¿no? Si no quiere si no quiere mostrar su figura en la cámara, no la muestre, pero ábranos el micrófono, Milainis. Allá está, ya la veo. Gracias. Gracias por abrir su micrófono, doctora. Bienvenida. Un placer tenerla aquí en esta reunión. Sabemos que usted es un pilar muy importante en la salud de la gente de Leticia, y quiero que en 2 minuticos nos cuente algo de esa experiencia maravillosa que usted tiene. Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Agradecemos inmensamente a la doctora Sofía. El Amazonas le agradece por su dedicación, por, pues, por esa dedicación tan grande que tiene ella con nuestros pacientes cuando vienen, estos pacientes que están tan carentes de atención médica, de compañerismo, de cariño, y que ella con su carisma se ha logrado ganar el corazón de todos los amazonenses. Y aquí estoy yo para apoyarla en todo momento con nuestros pacientes en el seguimiento de la manera que sea posible. Siempre estaré aquí para brindarle la mejor atención a los pacientes y para apoyar a la doctora Sofía en todo lo que necesite. Doctora Milainis, aun cuando no tenemos el honor de conocerla en forma personal, quiero tomar la vocería de Sofi para decirle darle un agradecimiento como médica, como colombianos, como profesionales, agradecerle esa labor que usted hace allá en Leticia calladamente, pero que por lo que hemos hablado con Sofía durante todo este tiempo que ella lleva yendo allá, es una ayuda maravillosa, y ella se siente muy respaldada, y seguramente que la comunidad allá en esa zona del Amazonas le agradece a usted también estar ahí dedicada a estas por su acento veo que no, que es como de la costa atlántica. ¿De dónde es usted, doctora Milainis? No, señor, yo soy A cubana. ver. Ah, es cubana. Bueno, pues está ahí metida en el Caribe. No hay, no Sí. hay ninguna cosa. Bueno, bienvenida pues a Colombia, y la felicitamos por ese trabajo tan extraordinariamente bueno que está haciendo. Estoy Muchas viendo gracias, aquí, doctor. bienvenida, doctora. Ojalá nos siga acompañando en todas estas reuniones. Muchas Estoy gracias, con muchísimo placer los acompaño. Maravilloso, maravilloso. Estoy aquí viendo un mensaje del doctor Álvaro Acosta, que dice: estuve en Leticia, Puerto Carreño y Mitú, hice comisiones en la selva. Es admirable la labor que está realizando la doctora Sofía y todo el equipo de médicos en Leticia. Alvarito está por ahí para que nos haga algún comentario. Lo mismo quiero un comentario de Manuel Cadena, que hizo el rural allá en Leticia. Álvaro. Profesor Chalela, ¿se me escucha? Lo oigo muy bien. Ah, bueno, no, sino me emocionó mucho la charla de la doctora Sofía, porque pues en los meses que estuve en la selva, realmente uno tiene que integrarse con el medio, integrarse con la comunidad, hacer el seguimiento de los pacientes,
O sea, todo lo que está haciendo la doctora Sofía es realmente admirable y es hacer una muy buena medicina con con muy escasos recursos realmente y con muchas dificultades. Entonces realmente me hizo recordar muchos años atrás cuando estuve por allá y realmente me ha emocionado mucho. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctor, y gracias por acompañarnos hoy. El profesor Álvaro Acosta, para los que no estén familiarizados con él, es un maestro de la dermatología colombiana y latinoamericana y universal. Es uno de las, como dije, es un ícono de la dermatología colombiana y es un honor maravilloso tenerlo aquí al lado y poder hablar, hablar con él. Aquí hay una nota que le manda Paola Plata, su compañera del Hospital Militar, que dice: muchas gracias, doctor Ramírez, doctor Chalela y Sofía, por traernos esta experiencia de vida tan gratificante y maravillosa. Vimos con tus ojos la gran pasión con que vives la dermatología. Gracias. Muy bien, maravilloso. Gracias, También Paola. hay una nota que creo que es de la doctora Gaby Flores que dice: la medicina que realmente gratifica. Entonces, mire usted que hay mucha gente a su lado oyendo esta conferencia. Manuel Cadena, que está por ahí, o Nora Pulido, cualquiera de los dos que hizo el rural por allá en Leticia. Manuelito, por ahí lo vi, pero no lo veo en este momento. ¿Dónde está? Por aquí lo vi. Manuel, abra su micrófono, si está todavía aquí. Creo que ya no está. Creo que Manuel se retiró. Noradilia Pulido, ahí está. Norita, por favor, háganos su comentario de todo lo que usted vivió y háganos un recuerdo un poquito más gratificante de lo que ya no lo hizo Sofi. Adelante. Y pues muy buenas noches a Jorge, a Juan Guillermo, a la doctora, magnífica exposición. Además es una experiencia de vida profesional que yo creo que solamente ella la puede contar, porque realmente hacer todo el esfuerzo y todo lo que hace tiene un gran valor desde el punto de vista humano. O sea que felicitaciones, doctora, por esa gran labor y por ese entusiasmo que le pone. Pues Muchas sí, gracias, doctora. con Juan Guillermo estuvimos en el Amazonas y coincidimos también en el Lleras y sabemos lo que es la ¿Cómo no? vivencia, que no solamente desde el punto de vista profesional, que hace unos cuantos años, Juan Guillermo, ¿cuántos años hace que estuvimos en el Amazonas? ¿Tú te No, acuerdas? no se ponga eso, digamos que la doctora Sofía todavía no había nacido. Creo que ni siquiera los papás de ella se habían casado. Así es Entonces que son eran muchos otras años. épocas, como decimos ahora, eran otras épocas, nos tocó una época totalmente diferente, en donde los recursos que teníamos eran muchos. Desde el punto de vista profesional, podíamos hacer muchísimas cosas que en este momento creo que ya los recursos son mínimos comparado con lo que nosotros teníamos. Teníamos un gran maestro que era el doctor Pancho Silva, y en el hospital teníamos un gran equipo de trabajo que éramos todos los rurales, que éramos los médicos, éramos como 8 médicos, los odontólogos, bacteriólogas, nutricionistas, era un gran equipo que trabajábamos con una disciplina y con un amor muy grandes. Pero también la más importante, la parte más importante creo que fue esa experiencia de vida que logramos tener allá en el Amazonas, así como tú cuentas que te metiste por allá en la selva y sentiste esa vivencia de lo que era meterse en medio de la selva y el respeto que implicaba para los indígenas y para uno respetarle sus costumbres, pues era una experiencia que realmente uno solamente la puede vivir allá. Me acuerdo mucho que un día metiéndome por la selva, caminando por la selva, empezó como a despejarse el camino y de pronto se sentía un olor a flores y había un campo grandísimo de flores con un olor que cuando a mí me preguntan qué olor ha sentido usted que la haya impactado, yo digo que ha sido ese olor de esas flores en medio de la selva. O sea que lo que uno vivió allá marcó un antes y un después en la vida de todos nosotros. Yo roté 3 meses por Tarapacá, que quedaba sobre el río Putumayo, 3 meses en Pedrera, que quedaba sobre el río Caquetá, y fueron unas experiencias en donde tú tuviste que tomar decisiones profesionales solo,
pero también contabas con el recurso de Leticia en que tú llamabas e inmediatamente te contestaban y te daban todos los recursos. Si era necesario remitir el paciente, mandaban inmediatamente la avioneta. O sea que había un mecanismo de trabajo absolutamente impresionante. Pero como les decía, esa parte de vida en donde estando yo en Tarapacá me sentaba a las 5 de la tarde a ver esos atardeceres y lo que uno, esas son sensaciones que a uno nunca se le olvidan. Y ahí me di yo cuenta que me gustaba estar sola. Yo que soy pues muy parrandera y muy habladora de muchas cosas, ahí ¿Todavía? aprendí a sentir la soledad y a ¿Todavía, disfrutar. todavía es muy Era increíble. parrandera o ya no tanto? ¿Todavía es muy parrandera o ya no tanto? Ya no tanto, sí. Pero disfrutar la soledad en esos momentos y en esas situaciones era absolutamente especial. Y compartir con los indígenas el día a día, el hecho de tener que hablar 3 idiomas y esa mezcla entre el español, el portugués, llegaban los indígenas a decirle a uno te les pecho la espalda y uno no les entendía absolutamente nada. Entonces eran unas vivencias que realmente podemos decir que se marcó un antes y un después en la vida personal. Entonces, pero con mayor razón, pues la doctora que se mete por allá en medio de la nada a realmente a trabajar desde el punto de vista médico y dermatológico. Entonces siento que las experiencias tuyas te felicito y vale la pena. Y pues qué rico tener este espacio para poder comentar algo de las experiencias de lo que fue la vida en el Amazonas, ¿cierto, Juan Guillermo? Que fue una experiencia maravillosa. Sí, yo estuve muy poco tiempo, a mí me mandaron del hospital militar a hacer una rotación por allá, y íbamos allá y allá estaba Norita cuando yo fui allá. Conocí a Juancho Silva, un tipo extraordinariamente agradable y un hombre que sabía mucho. Tenía un serpentario, ¿no? Tenía un Sí, serpentario y de ahí sacaban para el Instituto Nacional de Salud sueros antiofídicos, porque la manera tan seria y tan profesional como Juancho hacía eso, creo que es digno de mencionar en este momento. Sí, luego yo me sí. acuerdo, nos montaron en una cañonera de la Fuerza Naval, Río Amazonas arriba, fuimos a La Pedrera, Tarapacá, y atendimos allá soldados que estaban acantonados en diferentes zonas del Amazonas, y estuvimos allá un tiempo. Y al regreso nos pasó algo muy simpático porque yo fui varias veces, pero en uno de los regresos nos montaron en un avión de la FAC, de la Fuerza Aérea, rumbo Leticia, Bogotá, y, y llegó el piloto, saludó, un militar, y nos dijo, bueno, usted gordito se sienta a este lado, usted a este lado, y nos fue sentando de manera que equilibráramos el avión para que no se fuera el avión el avión de lado. Entonces fue una maravillosa y extraordinaria experiencia. Sí, fue muy bueno, y allá me vi en forma más cercana con Norita, y allá fuimos nuevamente compañeros y amigos como lo hemos sido toda la vida. Michelle Faisal está por ahí diciendo, doctora Restrepo, felicitaciones por su conferencia que podría llamarse Dermatología Humanizada. Comparto sus vivencias. Muchas gracias, Michelle. ¿Qué nos quiere comentar? Muchas gracias. Doctor Chalela, muchísimas gracias. Y la doctora Restrepo, no más que realmente identificarme con su humanización. Así debe ser el médico, así debe ser el dermatólogo. El dermatólogo y el médico tienen que ir donde está el paciente y no muchas veces al contrario. Y usted nos mostró que yendo donde está el paciente, allá en Leticia, en el Amazonas escondido, aquel Amazonas que actualmente es mucho más pequeño de lo que fue antes. El Perú se quedó con buena parte del territorio amazónico durante la guerra Perú-Amazonas en el 32-33, y eso fue lo que nos quedó del Amazonas, a donde llega Leticia. El Centro de Dermatología Tropical, Instituto de Medicina Tropical y el Hospital dedicado a la Medicina Tropical Manaus, es un centro muy bien organizado, y hubiera sido muy bueno, muy interesante que el Instituto de la Pesquisa Amazónica e Investigaciones Amazónicas pueda crear un centro parecido allá en Leticia. Un centro no solamente para la atención de los pacientes, sino investigación en salud. Y les comento que la Universidad Nacional en el año 1999 y 2000 fundó
el Centro de Medicina de los Amazonas, el Centro de Telemedicina. Y fue con el Amazonas específicamente porque se unió y se hizo la primera actividad de telemedicina en Colombia. Y tuve la oportunidad de ir en varias oportunidades, en varias veces a Leticia. Y nuestra misión era educar a los médicos generales. Hicimos una alianza de la Universidad Nacional con Leticia. Nos quedaba muy sencillo porque está la Universidad Nacional, la sede de Amazonas, que está en Leticia. Y nos quedaba un poco simple y sencillo poder formar esta alianza con los médicos generales. A las cuales les enseñábamos la historia clínica dermatológica, neurología dermatológica de algunas enfermedades. Estábamos en comunicación semanalmente a través de los casos que nos enviaban y mirábamos en conjunto y hacíamos también enseñanza y educación a la comunidad médica, los internos, los médicos generales, y también conocí, por supuesto, la clínica de Leticia fundada por el doctor Gutiérrez. De tal forma que se formó ese centro y iniciamos ese tipo de actividades y de una forma muy secuencial íbamos al Amazonas, a Leticia específicamente, recorríamos hasta el río Apaporis, más al norte, por supuesto, y educamos también a comunidades indígenas. Ustedes imaginan las comunidades indígenas con un computador en esa época y haciendo telemedicina desde sus mismas sedes, mismas comunidades. Entonces, telemedicina hasta Bogotá. Nos contaba también yendo a este centro. Nosotros veíamos que había patologías en el Amazonas que no las teníamos en Leticia. Y fue a través de la educación con los médicos generales que se comenzaron a reconocer enfermedades que las tenía Tabatinga, como enfermedades de Hansen, lepra, leishmaniasis, lacasiosis, que en esa época se llamaba glomicosis, tuberculosis cutánea. Recuerdo pacientes con abscesos inguinales que realmente eran escrofulodermas, fueron diagnosticados y también por medicina biológica, biología nuclear, y también estudiados con PCR, con técnicas de PCR. El Instituto de Investigaciones del Dr. Manuel Patagoyo, que tiene una sede en Leticia, nos facilitó hacer los estudios de biología molecular en esa época, en el año 2000, hace 25 años. Entonces la labor era también formativa, educar a los médicos para que ayuden a reconocer estas enfermedades, para que tengan herramientas de reconocer estas enfermedades y así pueden llegar al dermatólogo. Porque al dermatólogo llega la dermatología o la medicina filtrada, remitida por los médicos, pero si se reconocen estas enfermedades, podemos hacer una ayuda. Porque en Tabatinga hay muchas enfermedades Hansen y lepra. En Leticia hay un solo caso reportado de escrofuloderma, de tuberculosis cutánea. Hay muchos casos en el Amazonas brasileño, pero en Colombia, en el Amazonas colombiano, en Leticia, muy escaso. Entonces, esta labor. La felicito, doctora, realmente fue muy emocionante escucharla, muy emocionante ver, y bien podría llamarse esta conferencia como la dermatología humanizada, que es la entrega del médico a los pacientes, yendo donde está el paciente, y no sentado, con todo respeto, en un consultorio en Bogotá, sino ir donde están ellos, personas tan necesitadas, con recursos actualmente mínimos. Comparto con la doctora que nosotros teníamos mucho acceso cuando íbamos, teníamos intervenciones quirúrgicas importantes en la clínica de Leticia, en el hospital, porque había había cómo hacerlo, porque tú dices, lo que no se pueda resolver allá in situ, remitir al paciente realmente es un calvario, como que usted nos mostró con ese paciente que recorrió buena parte del país para retornar sin diagnóstico y sin tratamiento. Felicitaciones, doctora. Muchas gracias. Muchas conferencias como la suya del doctor Chalela, por su espacio, por darle a usted la primera oportunidad de iniciar este año con este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor Faisal, por todas sus palabras y sus anécdotas muy interesantes. Muchas gracias, Michelle. La vez que oímos por primera vez esta charla, porque la hemos oído ya, porque nos gusta muchísimo, Sophie dijo algo que no dijo hoy, porque tal vez le dio pena, y es que las guías de manejo de las enfermedades son hechas por personas que están aquí sentadas, que muchas veces ni siquiera son expertos y que muchas veces ni siquiera conocen bien, sino dan una orden y dice psoriasis biológicos. Nunca sirven para la persona que de verdad está partiéndose el pecho, como la doctora Milainis y como usted, Sofi, cuando va a Leticia. Entonces, eso es algo importante y que yo creo que vale la pena recalcarlo. Es muy distinta de pronto la medicina que, como dice Michelle, hacemos sentados cómodamente en un sillón muy elegante en el consultorio de la doctora Sofi, a la consulta que tiene que hacer en Leticia. Y digamos Leticia porque es la de hoy, pero podría ser otras ciudades colombianas, sobre todo en esos territorios olvidados. Muy bien, creo que por ahora terminamos aquí. Jorge, no sé si quieras hacer algún comentario, te dejo. Sí, Juan el balón. Guillermo, claro. Adelante. Mira, siendo las 7:36, después de oír esta excelente presentación de la doctora Restrepo, oír los comentarios de Juan Guillermo, de mi compañera y hermana de vida, Norita Pulido. Estudiamos toda la carrera juntos, Pulido, Ramírez, no sé quién se copiaba de quién, pero ahí íbamos pedaleando y apoyándonos. Michelle, con quien somos compañeros en la Academia Nacional de Medicina, un gran ser humano, dermatólogo, profesor de profesores. Doctorcita, solo te puedo decir algo. Eso sí es hacer país y hacer medicina en la Colombia profunda. Me da una satisfacción oír esto y decir sí se pueden hacer las cosas. Hay que seguirlas proyectando y creciendo, no quererlas acabar como es lo que pretende, sin hablar de política ni mucho menos, pero es lo que se pretende en este momento de país y ver cómo se acaba lo que hay de salud y funciona. Tenemos que seguir todos los médicos en esta línea, aportando. Nos ha dado un ejemplo muy grande a los que hemos ejercido pues la medicina de alto nivel en Bogotá, pero sí se puede ir a la periferia y hacer las cosas bien. Gracias por ese mensaje que nos estás dejando hoy a todos y lo tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, de las cuales pues todos nosotros somos los encargados de formarlos porque somos o hemos sido directores de programas de posgrado en las diferentes áreas del saber, yo específicamente en la ortopedia y en la columna. Entonces, no puedo decirte más que gracias por ese mensaje, gracias por lo que estás haciendo por el país, gracias por lo que estás haciendo por los pacientes de la Colombia profunda y sigamos por esta línea. Antes de terminar la reunión, es para nosotros muy importante promocionar la siguiente, que será el día 14 de enero y como ustedes pueden ver es la número 241. Colombia 2024, ¿qué pasó? Y 2025, ¿qué nos espera? Tenemos invitado a una persona que fue muy controvertido, en su época lo tildaban de izquierdista, yo hoy en día digo que es más de centro izquierda, y es el doctor Jorge Enrique Robledo, que es una persona que en este momento ya no está en el Congreso, en el Senado, pero es un gran conocedor del país y cuando habla o escribe
lo hice con toda la propiedad. Y la moderadora es la representante a la Cámara por nuestro querido departamento Santander, Jennifer Pedraza, que fue una persona que en su momento apoyó al actual presidente a la presidencia, pero en este momento es una contradictora de raca mandaca, como decimos en Santander, también con conocimiento de causa. Entonces los invito a todos a que oigamos esta reunión de hoy en 8 días a las 6 de la tarde sobre algo que vale la pena oír. ¿Qué pasó en el 2024? Afortunadamente ya pasó, pero sí que nos espera para este 2025. Todos invitados a este excelente conversatorio que tendremos el 14 de enero, o sea, de hoy en 8 días. Y bueno, yo antes de que se acabe, me gustaría agradecerlos inmensamente por esta gran oportunidad de invitarme a contar la experiencia, al doctor Jorge Felipe Ramírez, al doctor Juan Guillermo Chalela y a los doctores que además también contaron una experiencia. Irse hasta el Putumayo, me imagino que la doctora Nora son 7 horas por río, no sé cómo sea, porque según entiendo es hasta el Puerto Cis, que es bien lejos. Entonces, me emociona saber que también hay otros doctores que han vivido una experiencia similar, pero sobre todo, pues muchas gracias por darme el tiempo y me siento muy feliz de poder pues estar contando historia a profesores. Y me emociona mucho saber que la doctora Milainis se conectó y agradecerle también a ella por sus esfuerzos. Yo creo, Sofi, para terminar y cerrar ahora sí, le vamos a mandar un abrazo a 2 personas muy importantes en su vida, muy importantes en su corazón, que son don Pablo Restrepo, su padre, y don Pablo Vélez, su esposo. Démosle las gracias a ellos. No son médicos y sin embargo acompañaron o acompañan en todas las locuras que se le Me ocurre a la Sofi apoyan. y la apoyan absolutamente en todo. Entonces quiero darle las gracias a ellos por acompañarnos también, porque esto es algo que forma parte de la sensibilidad y que forma parte de lo que nos hace ser humanos, ¿sí? Que no estamos solamente sentados en un consultorio platicando y diciendo una cantidad de cosas, sino que también tenemos nuestra familia, sus hijos no la acompañan porque son pequeñas, entonces deben estar durmiendo, pero, pero sí estaban su padre y su esposo. Entonces les mandamos a ellos un gran abrazo, saben que Muchas gracias. estamos siempre con ellos también. Bueno, Jorge, cierre la reunión, tú eres el dueño. no, pues precisamente, nuevamente Juan Guillermo, agradecerles y decirle a la doctora Restrepo, ¿qué último mensaje nos deja? Dinos algo en un minuto. Nos ha impactado toda la charla. Déjanos último mensaje, sobre todo a los viejitos aquí como Juan Guillermo y yo. ¿Qué mensaje nos Que dejas? tienen que ir a ver un atardecer en el río Amazonas. A los que no lo conocen y porque es muy bonito. Y que pues la medicina es humana. Si uno empieza a ser médico es porque uno es humano y le gusta ser humano. Eso es. Muchas gracias por ese último mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias A y una ustedes. feliz noche y nos vemos en una semana, Jorgito. Sí, señor, de hoy en 8 días estaremos oyendo cosas importantes del país. Este grupo combinamos diferentes temas, temas médicos, temas de actualidad del país, como va a ser ese, temas de muchas cosas culturales, poéticos, invitamos a personas que han escrito libros, todo. Entonces, ahí vamos, ya llevamos 241 reuniones. Seguiremos por esta línea y muchas gracias, Cristina, por toda la parte logística y, ¿verdad?, todos los asistentes que estuvieron hoy, y porque esa es la esencia de la reunión. Si no estuviera gente acompañándonos, pues ¿para qué las hacíamos? Muy bien, gracias, buenas Feliz noches. noche.
y descansen. Gracias, feliz noche y feliz año. Gracias. Feliz noche para todos. Bueno, Feliz noche. feliz noche. Gracias, Feliz Edgar noche. Horacio. Y a la doctora Milaines, muchas gracias por habernos acompañado. Consuelito Ramírez también, la veo ahí. Bueno.